lo sabe y no sé si más compañeros y compañeras se van a meter a la clase, ¿verdad? Entonces mejor comencemos y así salimos un poco temprano. No estamos esperando mucho a los demás compañeros y compañeras. Como les mandé digamos, la comunicación, la publicación de la Facultad de Derecho sobre la apertura de la universidad, ¿verdad? Las personas de administración son las únicas que están entrando, ni siquiera nosotros nos dejan entrar. Los trámites que tenemos que hacer los hacemos fuera, en el bufete o en el colegio de abogados. Las graduaciones se siguen haciendo en la sede de Misco, los privados también. Entonces todavía no pareciera que este año van a iniciar las clases presenciales, pero seguramente el otro sí. Entonces, me alegro por ustedes que van a tener la oportunidad de ir a vivir vida universitaria como tal, ¿verdad? Creo que ustedes todos empezaron en la pandemia, ¿no? Entonces, creo que no han logrado, o la mayoría de ustedes empezó en la pandemia y no ha entrado a clases presenciales. Bueno, nos hemos acostumbrado mucho a las clases virtuales, son mucho más cómodas, hay más facilidades, no está el tráfico espantoso de la universidad que cuesta parquearse, hay que salir una hora antes, es un dolor, pero en el caso de ustedes es muy importante que empiecen a, a compartir entre ustedes para hacer vida universitaria. Recuerden que el trabajo de los abogados no es solo escribir memoriales, es de relaciones, ¿verdad? Y las relaciones, en ese sentido, eh, son claves. Ustedes, los compañeros que tienen, van a ser jueces, van a ser fiscales, van a ser magistrados, van a ser personas muy importantes, algunos de los compañeros que están en esta sección. Y créanme que al momento de tener a una contraparte o de estar ahí en un caso, es importante tener a alguien conocido, se siente mejor, aunque estén en posiciones contrapuestas, pero siempre es bueno tener conocidos en la carrera de Derecho, ¿verdad? Me pregunta Catherine que cuándo voy a compartir el libro para comenzar a leer. Tiene razón, Catherine. Vamos a ver si lo comparto de una vez. Este libro, vamos a ver dónde lo tengo. Aquí está. Ya lo encontré y ahorita lo pongo aquí ahorita lo pongo en el tablón. Material para el segundo parcial. Y ahorita lo subimos de una vez para que no se nos olvide. Así ya pueden comenzar a leerlo cuando ustedes consideren conveniente. El día de hoy no vamos a tocar ese libro, pero en la próxima clase ya, ¿verdad? Entonces, a partir del miércoles ya lo vamos a ver. Entonces ya lo publiqué. Así pueden empezar a leerlo y pues ya tienen más idea cuando entren a la clase, ya saben de qué vamos a hablar, qué temas. Recuerden que lo que podemos hacer en la clase nada más es facilitar la lectura, orientarla por el tiempo que tenemos para ahondar en los temas, hay que leer, ¿verdad? Este es un capítulo de un libro, el capítulo 3 del libro Sociología de la Sociología Jurídica. No es muy largo, ¿verdad? Tiene unas, ¿qué? 30 páginas, tal vez. 30 páginas, 40 páginas, tal vez, y mucho. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ah, no, bueno, 45 páginas. ¿Qué es lo que vamos a ver en el curso? Ya está ahí en el Classroom, ¿verdad? Vamos a ver para este parcial eso, ese libro y la presentación que vamos a hacer hoy, porque vamos a tocar unos temas que no están en el libro hoy, que son temas generales de sociología del derecho. Entonces vamos a comenzar ya con la presentación para que platiquemos de qué es la sociología del derecho.
Pueden ver ahí la pantalla, ¿verdad? Sí, Lica. Muy bien. ¿Qué es la sociología del derecho? Es, según esta definición, es la ciencia que pretende conocer y comprender la totalidad de la estructura social o del sistema social. Esa es la sociología, ¿verdad? Sociología de la ciencia que pretende conocer y comprender la totalidad de la estructura social o del sistema social. Eso ya lo sabemos, ya lo hemos visto. El derecho es un conjunto de normas que regulan la vida en sociedad, ¿verdad? Esa es una definición de las más básicas de la ciencia jurídica, del derecho. Y entonces la sociología jurídica, uniendo las dos definiciones anteriores, podemos decir que la sociología jurídica, también llamada sociología del derecho, es el estudio de las relaciones entre el derecho y la realidad social. Cómo el derecho, cómo ese conjunto de normas, cómo ese conjunto de leyes tiene relación con la sociedad, cómo afecta el derecho a la sociedad, cómo lo regula realmente a la sociedad, cómo la sociedad también moldea el derecho de acuerdo a sus necesidades. Eso es lo que estudia la sociología del derecho. Es una rama, en realidad, de la sociología, pero aunque sea una rama de la sociología, hay muy pocos sociólogos que realmente se dedican a la sociología del derecho. Sobre todo son juristas, abogados, los que hacemos sociología del derecho. Yo me considero que en mi profesión he sido más sociólogo del derecho que abogado, por supuesto. Bueno, aparte de ser profesor, pues lo que yo hago es investigaciones sobre el sistema de justicia, investigaciones sobre cómo funciona el sistema de justicia, cómo, si funciona bien o mal, cómo funciona el derecho penal, sobre todo en esa rama he trabajado. Entonces, la sociología del derecho es un tema de mucho interés para mí. Cuando analizamos el derecho, podemos analizarlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la dogmática jurídica, ¿verdad? Que es el conjunto lógico formal de reglas jurídicas cuyas características básicas son la sistematicidad, la generalidad, la plenitud, la unidad y la coherencia. Ustedes ven dogmática jurídica civil, penal, laboral, constitucional. Ustedes ven, analizan el derecho constitucional, el derecho penal, el derecho civil, derecho del trabajo de esta forma, como un sistema de reglas, ¿verdad? Que forman un sistema que son aplicables a la mayoría de la población. Ustedes ven las reglas de su aplicación, cómo están conformadas las normas penales, qué significa cada una de las normas civiles. Eso lo ven desde un punto de vista dogmático. Pero la sociología jurídica ve al derecho como parte del subsistema, es un subsistema del sistema social, ¿verdad? Con una función básica que es ayudar a la integración social o ayudar también al control social, ¿verdad? ¿Por qué lo vemos así? Porque la sociología, al final, el derecho dentro de la sociedad tiene una función de orientar los comportamientos sociales, de decirle a la sociedad cómo debe de comportarse, qué es lo permitido, qué es lo prohibido, qué no tiene que hacer, cómo debe comportarse en materia de trabajo, cómo debe comportarse en materia de propiedades, en materia de familia, ¿verdad? Esa es una de las funciones principales que juega el derecho dentro de la sociedad, pero también tiene otra función que es la función de solucionar conflictos. Cuando hay conflicto entre personas que forman parte de la sociedad o entre grupos sociales, sindicatos, partidos políticos, el derecho juega un papel ahí muy importante para regular estos conflictos. Si no hubiera derecho, caerían las personas en la anarquía posiblemente, caeríamos en la ley del más fuerte. La sociedad sería un grupo de personas peleando físicamente, con armas, por proteger su propiedad, por proteger sus derechos. Posiblemente no tendríamos normas mínimas de comportamiento y habría una anarquía social y mucho desorden social, ¿verdad? Entonces el derecho juega un papel fundamental para integrar la sociedad, para que no nos matemos, para que respetemos esos mínimos que tenemos cada uno como ser humano. Entonces, lo que nos interesa a la sociología jurídica es cómo el derecho integra a la sociedad, si está funcionando bien o no, si está funcionando como mecanismo de control social, si está funcionando como mecanismo de solución de conflictos, ¿verdad? O si la gente no está respetando al derecho,
o si está aplicando mal al derecho o cómo surge el derecho. Hay muchos temas de interés en la sociología jurídica. Y como les digo, para estudiar el derecho lo podemos hacer por lo menos de tres formas. Desde la teoría general del derecho, la teoría general del derecho incluye elaboración de conceptos jurídicos, análisis comparado de los sistemas jurídicos, la estructura formal de las normas. También lo podemos hacer desde la filosofía del derecho, los valores que conforman el ordenamiento jurídico, las formas de los argumentos jurídicos para resolver de los jueces, cómo se construyen también las resoluciones judiciales, la lógica jurídica del derecho, y también lo podemos ver desde la sociología del derecho. ¿Qué vemos desde la sociología del derecho? La eficacia social del derecho, las funciones que juega el derecho en la sociedad, las instituciones que se crean para aplicar el derecho y la aplicación del derecho en la realidad social. ¿Cuántas condenas hay? ¿Cuántos casos se resuelven en el sistema de justicia? ¿Cuántas personas contrata el Ministerio Público como institución? ¿Cómo juega un papel político el derecho dentro de la sociedad? Entonces, vemos que en la materia de sociología del derecho es muy amplia, bastante amplia, ¿verdad? Mientras que el derecho como tal, la teoría general del derecho, se enfoca más en el análisis de las normas y la filosofía del derecho de los valores que están detrás de esas normas. La sociología del derecho se ve más en la práctica, cómo esas normas llegan a la realidad social, cómo la afectan. Por ejemplo, la ley contra la violencia contra la mujer, de la violencia contra la mujer. Ustedes desde la filosofía del derecho se va a analizar esa ley con los valores que pretende inculcar, los valores que le dan fundamento a la ley de violencia contra la mujer. Una filosofía, digamos, feminista, los valores que se presentan ahí es para intentar, digamos, equiparar las desigualdades sociales que hay con los hombres, el machismo, el patriarcado, ¿verdad? De alguna forma esta ley, si lo analizamos de la filosofía de la ley, lo que busca es empoderar mujeres, proteger a las mujeres. Si lo vemos desde el punto de vista meramente jurídico, vamos a analizar dogmáticamente el delito de violencia contra la mujer, vamos a ver cuál es el sujeto activo, cuál es el sujeto pasivo, cuáles son las acciones típicas, ¿verdad? Cuáles son las penas que se imponen. Pero si lo vemos desde la sociología del derecho, lo que vamos a ver es cómo se está aplicando esa ley en la práctica, si está funcionando o no, cuántas sentencias de violencia contra la mujer hay, cuántos hombres están en la cárcel por eso, si se está aplicando bien o hay sesgos en su aplicación, ¿verdad? Si está funcionando, si a partir de la aplicación de la aprobación de la ley de violencia contra la mujer hay más o hay menos casos de violencia contra la mujer, ¿verdad? Esos son los temas que le interesan a la sociología del derecho. Entonces son perspectivas distintas para un mismo fenómeno que es el derecho. Entonces, ¿cuáles son los temas que interesan sobre todo a la disciplina de la sociología del derecho? En primer lugar, el análisis, explicación y crítica de las funciones del sistema jurídico y de sus instituciones. ¿Qué papel están jugando en una sociedad? ¿Verdad? Y es crítica porque siempre tiene que verse desde un punto de vista de la realidad, siempre tiene que intentar mejorar, por eso es crítica. También otro tema es el problema de los efectos sociales de las normas jurídicas, es decir, el estudio de cómo influyen y condicionan las normas jurídicas en los comportamientos sociales de sus destinatarios, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué tanta influencia ha tenido que ya no haya pena de muerte en Guatemala? La pena de muerte en Guatemala la quitó la Corte de Constitucionalidad hace 3 años, ¿verdad? ¿Será que al quitar la pena de muerte han habido más o menos homicidios? En realidad han habido menos homicidios, o sea, la pena de muerte podemos decir que no influyó en que haya menos homicidios que hace 3 años, o haya más homicidios que hace 3 años, pero eso solo se demuestra con una investigación empírica, con una investigación de ir a ver estadísticas, de ir a ver cuánta gente está muriendo en Guatemala por asesinatos, por delitos graves, ¿verdad? Y vamos a ver que la pena de muerte no tiene efecto social en el fenómeno del homicidio, por ejemplo.
Ese es el tipo de cosas que le interesan a sociología del derecho. También le interesa el problema de la toma de decisiones jurídicas en los diferentes ámbitos. ¿Cómo se producen esas decisiones? ¿Por qué se producen? Es decir, por ejemplo, ¿por qué se aprueban leyes en el Congreso? ¿Por qué el Congreso aprobó una ley la vez pasada que castigaba más fuerte el aborto? ¿O por qué en la ley contra el tema de la aceptación de cargos, en la ley de aceptación de cargos, dentro de los delitos que no se puede aplicar la aceptación de cargos, está el aborto? ¿Por qué el Congreso protege tanto a los fetos? Más diría yo que la vida humana, ¿verdad? Casi tanto igual que la vida de una persona que está viva, caminando, ¿verdad? Lo tiene a ese nivel. ¿Por qué? ¿Qué es lo que motiva al Congreso para aprobar las leyes? ¿O qué motiva al Congreso para aprobar ciertos proyectos de ley en beneficio de ciertos grupos poderosos? Por ejemplo, la ley de minería, la ley de hidrocarburos, ¿verdad? Esos son temas también de sociología del derecho. El análisis del proceso de implementación de las normas jurídicas llevadas a cabo por los operadores jurídicos, ¿verdad? ¿Por qué? Si la ley, cualquier ley dice A, B y C, ya a la hora de llevarlo a la práctica, los operadores de justicia dicen C, D y E, no lo que dice la ley. ¿Cómo está ese cambio? ¿Por qué? Digamos, aunque los plazos establecidos en los códigos son tales, en la práctica se alargan un montón, ¿verdad? Porque ustedes cuando ven el Código Procesal Penal y están viendo que dice la prisión preventiva no deberá exceder de 3 meses, porque en la práctica duran 3 años las personas en prisión preventiva, ¿verdad? ¿Dónde se da esa diferencia? ¿Dónde está esa diferencia entre la ley y la práctica? Eso es otro tema de sociología del derecho. Entonces, cuando vemos a la sociedad como un conjunto de un gran sistema, vemos que hay varios subsistemas dentro de la sociedad. Está la religión, el sistema de educación, el sistema de economía, el gobierno, el arte, la seguridad, y dentro de todo eso también está el subsistema jurídico, el derecho, las normas, las instituciones, todas las personas que aplican derecho, las personas que hacen derecho, los jueces, los diputados, los que están sufriendo las consecuencias del derecho, los usuarios, los que van al sistema de justicia por una demanda civil, laboral, penal, las víctimas. Todo esto es parte del subsistema que se llama derecho. Eso es lo que estudia la sociología jurídica. Y lo que dice la sociología jurídica es que el derecho tiene varias funciones dentro de la sociedad. Y vamos a analizar cada una de estas funciones muy a grosso modo en esta clase. Vamos a dar algunas ideas de cómo juega el derecho cada una de estas. Juega un papel en integración social. En integración social, ¿qué significa? Significa que la sociedad necesita un marco, necesita reglas para funcionar, necesita orden. Ninguna sociedad puede funcionar sin reglas mínimas. Hay, claro, una posición política de los anarquistas que dicen que hay que destruir el Estado porque el Estado es un opresor que coacciona la libertad de las personas. Y también están los libertarios que dicen, no, la libertad del Estado no nos puede quitar, restringir las libertades. Si nosotros queremos producir armas de fuego, podemos producir armas de fuego a las que querramos y queremos ponerle el precio que querramos. Pero esos son ideologías que en la práctica conllevarían que no se han aplicado nunca en la práctica, para empezar, que cuando se han intentado aplicar han fracasado rotundamente, porque la sociedad siempre va a necesitar reglas. De lo contrario, el fuerte se aprovecha y el débil sufre, ¿verdad? Y siempre va a haber otro más fuerte que uno y al final siempre va a haber alguien que va a abusar de su fuerza. Entonces la sociedad necesita orden y paz para funcionar. Los empresarios necesitan leyes para producir. Los trabajadores necesitan leyes que los protejan. Las personas necesitan un código penal para que no le anden robando en la calle. Necesitan policías, necesitan fiscales. Entonces todos necesitamos reglas claras para todas las funciones sociales. Y el derecho juega este papel de regular la vida social y establecer pautas de comportamiento, ¿verdad? Coadyuvando en la realización de la paz social.
Cuando el Código Penal prohíbe esas conductas, estamos diciéndole a la población, usted no debe hacer esas conductas, porque eso permite una mejor vida social. Pero no solo el derecho penal juega este papel, también el derecho civil, cuando regula, por ejemplo, la relación del matrimonio y establece un marco jurídico de protección de la familia, ¿verdad? Con este marco jurídico de protección de la familia se aseguran los bienes fundamentales para desarrollar a la familia, ¿verdad? El patrimonio familiar, las leyes de la herencia, las cuestiones de las formas de propiedad en el matrimonio, ¿verdad? La misma propiedad privada, cómo se puede vender, cómo se puede alquilar, cómo se puede, digamos, repartir una propiedad privada, etcétera. Todas las actividades sociales tienen una regulación, hasta la televisión, hasta la radio, hasta el cine. En algunos países como Alemania, por ejemplo, hay una ley que regula cómo se tiene que hacer la cerveza, ¿verdad? Una actividad económica que uno diría, pero ¿para qué necesitan una ley que les diga cómo hacer la cerveza? ¿Saben para qué la necesitan? Para que haga una buena cerveza. La cerveza de Alemania es una cerveza excelente, la mejor del mundo. Yo tengo un amigo alemán que es abogado, que le encanta la cerveza y dice, jamás tuve una goma en Alemania, porque la cerveza de Alemania tiene una calidad. La cerveza en Guatemala no tiene calidad, la hacen como quieren y por eso todos terminamos de goma al día siguiente, horrible, ¿verdad? Pero a lo que voy es que hasta actividades que pareciera que no necesitan una ley, sí necesitan una ley, ¿verdad? Para regular la calidad de las cosas. Entonces el derecho es parte fundamental en la integración social. También el derecho juega otro papel que es el control social. El control social significa decirle a las personas que se portan mal, mire, como se portó mal, tenemos que castigarlo, porque si no lo castigamos a usted, entonces todas las personas se van a empezar a portar mal, ¿verdad? Es cierto que la mayoría de los miembros de la sociedad seguimos obedientemente las normas. No necesitamos que nos persiga, que esté un ministerio público detrás de nosotros para saber que tenemos que cumplir las leyes, pero hay sí algunos miembros de la sociedad que cometen conductas desviadas, se llaman en criminología, se llama conductas antisociales hasta cierto punto, antijurídicas, ¿verdad? Y el derecho también juega un papel para mantener el control social, para mantener a las personas que están quebrando la ley, les da un castigo para que después puedan ser reintegrados a la sociedad. Ya la última unidad de nuestro curso vamos a enfocarnos mucho en esta función y vamos a ver algunos temas de criminología social, sobre todo cómo la sociología ha abordado el tema de la criminalidad. El otro papel que juega el derecho en una sociedad es resolver conflictos. Toda sociedad va a tener conflictos de todo tipo, civiles, laborales, comerciales. Siempre va a haber conflictos entre dos personas, ¿verdad? O entre un grupo de personas y otro, en el caso de los sindicatos, por ejemplo, o entre grupos de personas, grupos de vecinos. Siempre va a haber conflictos. No existe una sociedad donde no hayan conflictos. Claro, existen sociedades donde los conflictos son más violentos que otras o donde hay más conflictos que otras, ¿verdad? Pero personas que pelean por su derecho a la tierra, personas que pelean por su derecho al trabajo, su derecho a la educación, siempre en cualquier sociedad va a haber conflictos y el derecho es el sistema que permite darle una salida jurídica a los conflictos, una salida pacífica a estos conflictos aplicando las normas al caso concreto. El juez siempre va a estar entre dos partes que tienen un conflicto, que están peleando, y el juez va a decidir cuál de estas partes tiene la razón o darle la razón de repente a ambas en algo, pero siempre va a decidir en un conflicto determinado. Entonces, el derecho es una forma, un mecanismo de resolución de conflictos. No es el único sistema de resolución de conflictos en una sociedad, ¿verdad? En sociedades como la guatemalteca, donde hay diferentes pueblos indígenas, también ellos tienen sus propios mecanismos de resolución de conflictos. Ustedes llevan el curso el otro semestre de Derecho Indígena y se van a dar cuenta que fuera del sistema oficial hay un sistema indígena que
resuelve conflictos, miles y miles y miles de conflictos todos los días, ¿verdad? O también se resuelven en forma privada, muchos de ellos ahora sobre todo con el arbitraje, ¿verdad? Negociaciones privadas y resoluciones privadas de, sobre todo de negocios. Y también los abogados juegan un papel en resolver conflictos. No crean que siempre el abogado va a llevar el caso a la corte y siempre va a intentar ahí resolver y quién tiene la razón. No, la mayoría de abogados que se dedica a derecho de familia, por ejemplo, siempre intentan antes componer a las partes de mutuo acuerdo, ¿verdad? Antes de ir con el divorcio, antes de ir con el tema de la pensión, o por lo menos ese es el papel que se debería jugar como abogados. Pero el derecho en general sirve para resolver los conflictos sociales. También sirve el derecho para regular, organizar la vida social, regular cómo debe trabajar el grupo social, ¿verdad? Influir, condicionar, persuadir a los miembros de un grupo social para que orienten su comportamiento en el sentido propuesto por el modelo normativo. ¿Qué pasó en tiempo de la pandemia, por ejemplo? En el tiempo de pandemia, el mundo pasó por una situación que no conocía antes, una enfermedad que en su primera etapa fue muy, muy fuerte, mortal para mucha gente, ¿verdad? Y el Estado lo que tuvo que hacer ahí es estados de excepción. Ordenar a las personas, tienen que usar mascarilla, no pueden salir, no pueden salir de sus casas durante días, nos tuvieron encerrados. Y no fue solo en Guatemala, fue en todo el mundo, hasta en Estados Unidos, que es el templo de las libertades civiles, ciudadanas, obligaron a la gente a que no saliera de sus casas, que usara mascarilla, que todo lo pidiera por domicilio, ¿verdad? Entonces, esto fue posible gracias al derecho, a normas también que se emitieron, a leyes que se emitieron por parte de las autoridades y que si no las cumplía, el mismo derecho coaccionaba a los ciudadanos. Si alguien, digamos, salía de la calle en ese momento, pues era detenido. Había prohibición para hacer determinadas actividades. Y eso fue un ejemplo de cómo el derecho también orienta a la conducta social, ¿verdad? Sí, en algunos casos se usa para orientar la conducta que queremos que las personas hagan, porque a veces es necesario para proteger su vida y en este caso su salud. El derecho juega un papel también como legitimador del poder social, ¿verdad? El derecho legitima las decisiones de quienes tienen capacidad y poder para tomarlas. El derecho da justificación a las decisiones de los gobernantes y da aceptación y consenso en torno a ellas. Veamos el caso que tenemos ahora en Guatemala. Ahora, personas que no votaron por Movimiento Semilla, yo no voté por el Movimiento Semilla, por ejemplo, pero yo quiero que Movimiento Semilla llegue al poder. ¿Por qué? Porque ellos ganaron, ¿verdad? ¿Por qué ganaron? Y en base a la ley ganaron las elecciones. Entonces tenemos que respetar esa decisión, ¿verdad? Porque nuestro sistema jurídico en la Constitución, en la ley electoral y de partidos políticos, establece que si gana las elecciones, tiene que gobernar. Él es el legitimado, de acuerdo al derecho, para tomar posesión y gobernar, ¿verdad? Y eso le da legitimidad a lo que él haga, porque fue elegido por nosotros. Y esto está establecido en nuestras leyes, en la ley electoral y de partidos políticos. El Estado de Derecho se refiere a eso. Entonces, el derecho también juega un papel para legitimar a los que toman las decisiones. Veamos los diputados, al final de cuentas, no es que los mejores estén ahí sentados haciendo leyes. Diría yo, hay uno de los peores personajes de la sociedad haciendo leyes, pero la gente los eligió, entonces están legitimados ellos para tomar estas decisiones, para dirigir la nación. No es el mejor presidente el que eligieron, pero es el que eligieron. Entonces, hay que, digamos, aceptar esa decisión y dejarlo que gobierne. Esto es el papel que juega el derecho en este tipo de decisiones. También en algunos casos el derecho juega un papel promocional, alentando comportamientos deseados, generando sanciones positivas, premios, favorecimientos, cuotas, incentivos, ¿verdad? El derecho a veces le da incentivos a las personas para sembrar árboles a cambio de quitarles impuestos, sembrar árboles a cambio de beneficios
de tipo penitenciario, a personas que están privadas de libertad, se les da un premio cuando se les permite trabajar, por ejemplo, en países donde, como en muchos países europeos e incluso en algunos países americanos, se ha aprobado leyes que permiten que haya más mujeres en la política, por ejemplo, cuotas de participación, ¿verdad? Y eso ha permitido que cada vez haya más mujeres presidentas en otros países, más mujeres diputadas. Si no existiera este tipo de leyes, no habría posibilidades de que más mujeres accedieran al poder, como es en el caso de Guatemala. En el caso de Guatemala hay menos mujeres diputadas esta vez que fueron electas menos mujeres que hace 4 años. Fueron electos menos personas indígenas que hace 4 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no existen este tipo de leyes, este tipo de cuotas en la legislación guatemalteca. Donde se ha aprobado legislación de cuotas, se ha incrementado la participación de mujeres, se ha incrementado la participación de pueblos indígenas. Entonces, el derecho también puede jugar este papel de promover determinados comportamientos, de promover determinados grupos, ¿verdad? De incentivar a estos grupos para que participen más. El derecho también juega un papel distributivo, repartiendo bienes económicos y oportunidades sociales, ¿verdad? Hay resoluciones, por ejemplo, de la Corte de Constitucionalidad que permiten garantizar la educación a determinadas personas que no contaban con acceso a la educación. La Corte Suprema de Estados Unidos también ha tenido decisiones en ese sentido, la Corte de Constitucionalidad de Colombia, muchos tribunales constitucionales, sobre todo, redistribuyen la riqueza, obligando al Estado a crear escuelas, a garantizar que niños que estaban por su raza, por su situación económica, no podían asistir a una escuela, puedan asistir a una escuela. Esto lo hacen con resoluciones también, ¿verdad? Con resoluciones de carácter constitucional de derechos económicos y sociales. O sea, el derecho también juega un papel en la distribución de bienes, en la distribución de riqueza de la sociedad. No es solo el mercado. Si dejamos solo el mercado que él reparta bienes y satisfactores sociales, entonces la mayoría de las personas no tendrían acceso a la educación, no tendrían acceso a la salud, porque no tendrían cómo pagarlo. Entonces el derecho juega ese papel de hacer la igualdad material, ¿verdad? Hacer posible la igualdad material, permitiendo que personas que no tienen todas las posibilidades puedan acceder, por ejemplo, en el caso de nosotros, a una educación superior universitaria, que la mayoría de nosotros no podríamos pagarnos una universidad privada, ¿verdad? Entonces, el derecho también juega un papel en esto. En todos estos roles que juega el derecho en la sociedad, también incluyen que para estudiar todos estos roles, la sociología del derecho tiene que tener ciertas características. Una de las características es que es una disciplina autónoma. Es una rama de la sociología, pero no, digamos, no lleva toda la metodología de la sociología aplicada al derecho, digamos, sino que tiene cierta autonomía para analizarla. Una cuestión tan especial como es el derecho, se requiere un método específico. Entonces, sí tiene cierta autonomía respecto a la sociología. Es interdisciplinaria porque para hacer sociología del derecho tiene que saber derecho, tiene que saber sociología, obviamente, pero también tiene que saber estadística, tiene que saber historia, ¿verdad? Para entender cómo han variado las instituciones en el tiempo. Estadística porque tiene que analizar casos, pero no en lo concreto, no un caso como abogado, como juez, sino un conjunto de casos que se presentan. Recuerden que Durkheim decía que tenían que analizarse los hechos sociales no en su individualidad, sino en su conjunto. Y eso solo se hace por medio de la estadística. Es teórica práctica. No se puede hacer sociología del derecho sentado en el escritorio. Tiene que haber una parte de investigación documental y de campo. A mí me ha tocado ir a hacer entrevistas con privados de libertad, me ha tocado ir a hacer entrevistas con jóvenes en conflicto con la ley penal, ¿verdad? Para hacer una investigación sociológica sobre cómo funciona el sistema de justicia penal juvenil, por ejemplo.
¿verdad? Tengo compañeros que han ido a las cárceles para hacer observatorios de cómo funcionan las cárceles. Entonces, la sociología del derecho tiene que ir a tribunales a ver cómo funciona. No es nada más un tema teórico. Es explicativa, no conclusiva. No busca conclusiones generales. Esto significa que la sociología del derecho ya no va a sacar esas grandes teorías de Durkheim, de Weber, como la sociología general. No, sino la sociología del derecho lo que busca es explicar un fenómeno, cómo está funcionando determinado fenómeno, pero no quiere que las conclusiones sean generales para todos los fenómenos jurídicos. No, se contenta la sociología del derecho en explicar cómo funciona el proceso penal en Guatemala, cómo funciona la cárcel, cómo funciona, digamos, qué tan efectivos son los derechos laborales en Guatemala. Investigaciones concretas, no grandes teorías sobre cómo funciona la sociedad. Y también la sociología del derecho es una ciencia crítica propositiva, porque demuestra la realidad del funcionamiento de justicia y propone soluciones a los problemas, ¿verdad? Por ejemplo, una investigación que realicé hace muchos años ya era cómo funcionaba el sistema de investigación criminal en Guatemala. ¿Por qué hay todavía tanta impunidad? ¿Por qué los delitos no se resuelven? Y se propone la creación de una policía de investigación criminal, ¿verdad? Hay una propuesta, no es solo crítica, no es solo describir el fenómeno, sino también busca propuestas de solución. Por eso tienen estas 5 características de la sociología del derecho. En el examen les voy a preguntar, ¿verdad? Característica de la sociología del derecho que dice que no busca conclusiones generales, ¿verdad? Y ustedes ya saben cómo son mis exámenes, les pongo respuesta múltiple, por ejemplo, ¿verdad? Y ustedes seleccionan que es explicativa, no conclusiva. Este tipo de preguntas vamos a hacer en esta unidad. Entonces, ¿cuáles son los temas actuales de estudio de la sociología del derecho? Son estos 10 temas de estudio que cada uno de ellos tiene sus propias características, ¿no? Los conflictos sociales y los mecanismos formales e informales de resolución, ¿verdad? Cómo se resuelven los conflictos en una sociedad, si están funcionando los centros de mediación, el derecho indígena, pero no vamos a analizar el derecho indígena, sino si está funcionando en el país. Cuántos casos se resuelven por ahí, por ejemplo, ¿verdad? Cómo se están resolviendo los conflictos de tierras. Si en Guatemala no hay tribunales agrarios, ¿por dónde se están yendo? ¿Por el derecho civil? La mayoría de ellos, ¿verdad? Por el derecho penal, ya algunos de ellos. ¿Cómo se están solucionando los mecanismos? ¿Cuáles son los mecanismos para resolver los conflictos? ¿Cómo se están implementando las normas jurídicas? Es otro tema de importancia para la sociología del derecho. ¿Cómo se aplican las leyes aprobadas? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cómo se implementa la ley contra la delincuencia organizada en Guatemala? ¿Cómo se implementa la ley contra el femicidio en Guatemala? Hay investigaciones varias que van en ese sentido, ¿verdad? Si una ley ya fue aprobada por el Congreso, ¿cómo se está aplicando en la práctica? Por ejemplo, ahorita estamos viendo que están utilizando la ley contra el crimen organizado contra partidos políticos. Eso nunca se pensó y yo también estuve en esa discusión de cuando se aprobó la ley contra el crimen organizado. Y yo estaba ahí discutiendo con los diputados, discutiendo con los de la Embajada de Estados Unidos, y jamás nos pasó por la cabeza que se iba a utilizar para perseguir partidos políticos. Y ahora se está utilizando. Pues la sociología del derecho se puede hacer una investigación de qué casos se están llevando por la ley contra el crimen organizado. Si se está utilizando para perseguir opositores políticos o si de verdad se está utilizando para perseguir criminales, bandas criminales, ¿verdad? Esa es una investigación que les interesa a la sociología del derecho. Las profesiones jurídicas, ¿verdad? ¿Por qué los abogados? Y por eso está esa foto ahí. En las votaciones de abogados hay planillas que llevan edecanes, ¿verdad? ¿Qué dice eso de nosotros como juristas, como estudiosos del derecho? Que cuando vamos a elegir a nuestros representantes nos llevan edecanes como que fuera una cuestión de promoción de un producto de cerveza o de algún producto. ¿Qué significa eso? ¿Cómo nos estamos viendo como parte de la sociedad, a los profesionales del derecho? ¿Cómo se están viendo? ¿Cuántos profesionales del derecho están saliendo? Miren, esa es una juramentación en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuántas personas se gradúan de abogados y cómo están
en relación a su nivel de vida, si les ha servido para escalar socialmente. Pareciera que la profesión del derecho ya se masificó, ¿verdad? Antes era una profesión de élites, había pocas gentes que eran abogados y era una profesión de gente con mucho dinero, y ahora es una profesión que hay muchísimos miles de abogados, ¿verdad? Esto es otro tema de interés para la sociología jurídica. Los derechos humanos, sobre todo en la globalización, las caravanas de migrantes. Ahorita estoy haciendo cabal una investigación sobre los migrantes, sobre las caravanas de migrantes. Estos grandes grupos de personas que tienen el derecho a emigrar, tienen el derecho a buscar una vida mejor, y cómo el Estado los está tratando. Los estados, miren, los meten en cárceles, a pesar de que no son delincuentes, salvo que el hecho de entrar a un país sin llenar los requisitos y tener los papeles sea que los haga delincuentes. Si vamos a esa definición de delincuente como a cualquier persona que incumple la ley, pues sí, ¿verdad? Pero ellos tienen un derecho a buscar un mejor lugar donde vivir, y cómo los está tratando en ese sentido los países. Este es otro tema, por ejemplo, de interés para sociología del derecho, para sociología en general y también para sociología del derecho, para relaciones internacionales también está vinculado, ¿verdad? De hecho, estoy haciendo ahorita, dando clases en relaciones internacionales, y muchas tesis de los alumnos van por el tema de migración, pero se puede abordar también desde una perspectiva jurídica. El tema del pluralismo jurídico, cómo en una sociedad determinada funcionan varios sistemas jurídicos, cómo en la misma sociedad pueden haber un sistema de justicia oficial con jueces, con cárcel, y puede haber también un sistema de justicia de pueblos indígenas, ¿verdad? Con otro tipo de penas, con otro tipo de criterios para juzgar a las personas, sin un derecho escrito, sin un código, sino es más en base a la experiencia o a la sabiduría de los viejitos que están ahí sentados, ¿verdad? Si a mí me preguntan, por cierto, yo prefiero que me arrodillen ahí en maíz y que me den con esas hierbas mis buenos latigazos, a que me metan 12 años en la cárcel por robo, por ejemplo, ¿verdad? Pero no se trata de eso, se trata de cómo una persona que pertenece a un pueblo indígena puede escoger entre dos sistemas, el oficial y el indígena, ¿verdad? Y dentro de una misma sociedad. Ese es un tema también de interés para la sociología del derecho. El acceso a la justicia, la posibilidad real que los habitantes de acceder al sistema de justicia para hacer sus solicitudes. ¿Cuántos juzgados hay? ¿Cuántas personas pueden contratar un abogado? ¿Tenemos un sistema de justicia gratuito o hay que pagar por él? ¿Verdad? Las personas que no hablan el español tienen acceso a traductores, tienen acceso a intérpretes. ¿Cuántos funcionarios de justicia son bilingües en una región determinada? ¿Verdad? Todos esos temas que tienen que ver con ya la realidad jurídica son temas también que le interesan a la sociología del derecho, ¿verdad? ¿De qué sirve que tengamos tantas leyes si en la práctica no hay juzgados? Si en la práctica no hay agencias fiscales, si en la práctica no, aunque haya juzgados y fiscales, no hay laboratorios para analizar las pruebas, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con el acceso a la justicia. ¿De qué sirve que haya una persona si no hay suficientes abogados, una persona sindicada que no tenga derecho a abogado defensor porque no hay abogados en ese pueblo? Tienen que trasladarse hacia otro lugar, ¿verdad? ¿Y qué implica esto para las personas? Cómo también, este es otro tema, cómo la administración de justicia juega un papel en el sistema político. Claro, el poder judicial es un poder del Estado, pero ¿qué otro tema juega en el papel político? Aquí estamos viendo en Guatemala la politización de la justicia y la judicialización de la política, ¿verdad? Ahora los conflictos políticos que se resolvían antes en elecciones, ahora los llevamos a tribunales y se persigue a los partidos políticos, y cómo también se politiza la justicia, cómo ahora para ser magistrado se tiene que tener contactos en el Congreso, ya no es por carrera, no es, en el caso de Guatemala, no es por carrera, por mérito, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanta independencia tiene el sistema de justicia sobre los poderes fácticos, sobre los poderes políticos y económicos en Guatemala? Ese es un tema también de interés de la sociología del derecho. La administración de justicia como institución profesional, cómo se capacita las instituciones de justicia, cuál es la formación que tienen
los operadores de justicia. Y finalmente, también es un tema de interés la sociología criminal, ¿verdad? El tema de qué estamos haciendo con los miembros de la sociedad que cometen delitos, cómo los está tratando el sistema, qué tipo de sistema penal tenemos y sobre todo un tema de por qué hay gente dentro de la sociedad que comete delitos. Ese es otro gran tema que le interesa a la sociología del derecho. Como ven entonces, el campo de la sociología del derecho es amplísimo, hay un montón de problemas que abordar dentro del tema de sociología del derecho. Lamentablemente en nuestro país no hay un posgrado, que debería haber una maestría en sociología del derecho, pero no la hay ni en la Escuela de Ciencia Política, ni tampoco en la Facultad de Derecho, pero es un campo muy amplio que da para una maestría fácilmente de sociología del derecho, ¿verdad? Y lo que tenemos es este curso que en la medida de lo posible vamos a intentar abordar la mayoría de estos temas que vimos. No podemos verlos todos por tiempo, pero sí vamos a ver algunos temas de ellos. Por eso el libro de Boaventura de Sousa tiene temas de independencia judicial, del rol de los jueces como poder político dentro del Estado, el rol del litigio dentro del Estado, de cómo se resuelven los conflictos dentro del Estado, y vamos a ver también el tema de la sociología criminal en otras clases, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda o comentario sobre la clase de hoy? Sobre los temas que hemos visto en la clase de hoy. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias, gracias. Viendo los comentarios aquí, sí, Graciela, totalmente de acuerdo. La certeza del castigo, ¿verdad? Decía un gran penalista, creo que era von List, no es la crudeza de las penas, no es que las penas sean muy duras las que inhibe el comportamiento criminal, sino la certeza del castigo, ¿verdad? Y la certeza del castigo, qué tantos casos se resuelven, qué tantos casos llegan a juicio, qué tantas personas privadas de libertad, ese es un tema de sociología del derecho, definitivamente, ¿verdad? Edward dice que puro evento gallo en el puerto, sí, imagínense, a ese nivel llegamos los abogados. ¿Alguien más que quiera comentar, preguntar algo que no haya quedado claro en la clase? Andy, por favor. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Yo tenía una pregunta, pero es respecto a la asociación, no es nada referente a la clase. A mí me intriga saber si usted sabe las personas involucradas en la facultad que sean las vendidas con respecto a lo que sucedió con el rector. Bueno, usted se refiere a la elección de rector de hace un año. Sí, lo de Walter Mazariegos. Bueno, lo que pasó ahí es un fraude, ¿verdad? Es un fraude. Había una elección de rector convocada, ¿verdad? Participaron distintos candidatos, cada uno de ellos había logrado un número determinado de electores, porque la elección de la universidad es una elección de tipo secundario, ¿verdad? No se elige directamente el rector, sino lo que hace es elegirse electores que después van a una reunión grande donde llegan todos los electores y ahí cada uno lleva a su candidato y lo proclaman rector, ¿verdad? Lo que pasó fue que algunos electores que habían sido elegidos en sus respectivos cuerpos electorales, no los dejó el Consejo Superior Universitario, no los acreditó por cuestiones formales, porque actas estaban mal o algo así, entonces les quitaron algunos electores tanto al candidato Jordán Rodas como al candidato Valladares, y cuando fueron a votar, además tampoco se les dejó entrar al lugar de votación. Entonces hicieron la votación solo con los electores de Mazariegos y con los electores de Suárez, ¿verdad? No se dejó participar a los que tenían que elegir, eso fue lo que pasó. Y de ahí las partes que no estaban de acuerdo con esa decisión tomaron la universidad durante un año
y esa es la situación que tenemos ahorita, un rector que llegó con un proceso anómalo que fue ratificado por las Cortes, hay que decirlo, ¿verdad? Legalmente él es el rector, legítimamente no, porque el proceso fue viciado, pero legalmente él es el rector y las Cortes lo avalaron. Entonces es el que tenemos como rector actualmente y creo que va a tener su rectoría durante 4 años porque no veo posibilidades de que eso cambie, ¿verdad? Fue lamentable esto, no pasó ni en el conflicto armado interno con tantas muertes que hubo, pero esa es la situación actual, ¿verdad? No sé si esa era su duda. Sí, un tanto saber cómo realmente pasó, porque habían demasiados comentarios con respecto a los puntos de cada persona, pero ya a la hora de querer tener un juicio correcto para poder pensar cómo fue que se dio ese proceso anómalo que usted dice. Pero gracias. Bueno, en Derecho, por cierto, fue la única facultad, junto con Humanidades, donde Walter Mazariegos ganó los 3 cuerpos electorales, en forma democrática, hay que decirlo, ¿verdad? Aquí sí ganó en estudiantes, en profesores y en profesionales, ¿verdad? El fraude no se hizo en la Facultad de Derecho, sino que fue ya al momento de que los delegados llegaron a votar, ¿verdad? Ahí fue donde no se dejó participar a los delegados que venían de otros grupos políticos, ¿verdad? Y que no se les acreditó en el Consejo Superior Universitario, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Y creo que la situación es esa, ¿verdad? Nosotros como catedráticos tenemos que seguir haciendo nuestro rol de dar clases, aunque sepamos esta situación y no estemos de acuerdo con lo que pasó, ¿verdad? Pero tenemos un rol que jugar en la universidad, igual que ustedes necesitan también que recibir cursos. Muy bien, ¿alguien más con algún comentario, alguna duda que tengan sobre la clase? ¿No? Bueno, entonces quedémonos hasta ahí y seguimos con la clase el día miércoles. Ya tienen el documento, que es lo que vamos a ver nosotros el día miércoles, por si quieren empezar a leer. Pasen una buena noche y feliz fin de semana. Igual, licenciado, feliz noche. Buenas noches. Feliz Feliz noche. noches.